¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que creías saber sobre Dios podría estar construido sobre los cimientos de antiguos mitos griegos? Y si te dijera que uno de los filósofos más brillantes y perseguidos de la historia descubrió conexiones que cambiarían para siempre tu comprensión de lo divino. Antes de continuar, me gustaría saber algo sobre ti. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? Escríbelo en los comentarios, junto con la hora en que estás viendo este video. Es increíble saber que personas de todo el mundo se conectan para buscar la verdad. Y si este contenido te parece valioso, podrías compartirlo con un amigo que creas que necesita conocer esta realidad oculta, porque la verdad, cuando se comparte, se multiplica. Si estás viendo esto desde tu celular, podrías darle like al video. Esto nos ayuda enormemente a que más personas puedan acceder a este conocimiento que ha sido silenciado durante siglos. La historia que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que pensabas que sabías. Prepárate para un viaje que atraviesa milenios, donde la filosofía se encuentra con la teología, donde los mitos antiguos revelan verdades modernas, y donde un hombre llamado Baruch Spinoza arriesgó todo para mostrarnos una perspectiva revolucionaria sobre la naturaleza de Dios. Esta no es una historia cualquiera. Es la historia de cómo Zeus, el poderoso rey del Olimpo, pudo haber legado su ADN divino al Dios del cristianismo. Y más importante aún, es la historia de cómo Spinoza, un filósofo judío del siglo XVII, nos reveló verdades que las instituciones religiosas preferían mantener ocultas. ¿Estás listo para descubrir por qué Spinoza fue excomunicado, perseguido y exiliado? ¿Quieres saber por qué sus ideas fueron tan peligrosas que incluso Einstein las adoptó siglos después? La conexión entre Zeus y el Dios cristiano no comenzó con Spinoza, pero fue él quien tuvo el valor de articularla de manera sistemática y filosófica. Para comprender esta extraordinaria revelación, debemos retroceder en el tiempo, mucho más allá del nacimiento del cristianismo, hasta los orígenes mismos de la civilización occidental. En las montañas del antiguo Olimpo, Zeus reinaba como el padre de los dioses y los hombres. Su figura no era meramente mitológica para los griegos antiguos. Representaba una realidad viva, una fuerza cósmica que gobernaba tanto los elementos naturales como el destino humano. Pero ¿qué pasaría si te dijera que cuando los primeros cristianos buscaron maneras de explicar la naturaleza de su Dios, inevitablemente recurrieron a conceptos y arquetipos que ya existían en la cultura greco-romana? La palabra misma Dios nos da la primera pista. El término español Dios deriva del latín Deus, que a su vez tiene raíces indoeuropeas compartidas con Zeus. Esta no es una coincidencia lingüística casual, es evidencia de una herencia cultural profunda que conecta las concepciones divinas a través de milenios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tanto Zeus como el Dios cristiano son descritos como figuras paternales? ¿Por qué ambos son llamados Padre y se les atribuye autoridad suprema sobre la creación? Estas similitudes no son accidentales, reflejan patrones universales en la psique humana. Arquetipos que trascienden culturas específicas y que Spinoza reconoció como fundamentales para entender la naturaleza de la experiencia religiosa. Zeus, en la mitología griega, no era simplemente un dios entre muchos. Era el organizador del cosmos, el que establecía el orden desde el caos primordial. Controlaba los rayos y los truenos, manifestaba su poder a través de fenómenos naturales, y su voluntad determinaba el destino de mortales e inmortales. ¿No te resultan familiares estas características cuando piensas en el Dios del Antiguo Testamento? El Dios bíblico también se manifiesta a través de tormentas, terremotos y fuego del cielo. También establece orden desde el caos, separa las aguas, organiza la creación y su voluntad divina determina el curso de la historia humana. Ambas deidades comparten la característica de ser jueces supremos que recompensan la fidelidad y castigan la desobediencia.
Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. ¿Sabías que en los primeros siglos del cristianismo, cuando los apóstoles y evangelistas escribían en griego y se dirigían a audiencias helenizadas, utilizaron deliberadamente terminología y conceptos que sus oyentes pudieran comprender? El Dios cristiano fue presentado utilizando categorías mentales que ya existían en la cultura griega. ¿Te imaginas lo revolucionario que debió ser para aquellas comunidades cristianas primitivas conceptualizar a un Dios único que incorporara todos los atributos que previamente habían estado distribuidos entre múltiples deidades olímpicas? Zeus aportó la autoridad paterna y el poder cósmico, pero el Dios cristiano también absorbió características de otras deidades: la sabiduría de Atenea, la justicia de Dique, el amor de Afrodita en su forma espiritualizada. Esta síntesis no fue un proceso consciente o planificado. Fue el resultado natural de culturas en contacto, de ideas que se cruzan y se funden. Pero ¿qué sucede cuando alguien tiene el valor de señalar estas conexiones explícitamente? ¿Qué pasa cuando un pensador brillante decide examinar críticamente los fundamentos de la creencia religiosa? Ahí entra Baruch Spinoza, un hombre cuya historia personal es tan fascinante como su filosofía. Nacido en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española, Spinoza creció en una comunidad que conocía íntimamente el precio de pensar diferente. ¿Puedes imaginar lo que significa crecer en una familia que ha perdido todo por sus creencias, que ha sido perseguida y exiliada solo para que tú mismo te conviertas en un pensador tan radical que incluso tu propia comunidad te rechace? Porque eso es exactamente lo que le sucedió a Spinoza. Desde joven, Spinoza mostró una mente extraordinariamente aguda. Dominaba el hebreo, el latín, el español, el portugués y el holandés. Estudió la Torá, el Talmud y los grandes comentaristas judíos como Maimónides e Ibn Ezra. Pero también se sumergió en la filosofía griega clásica, en los escritos de Descartes y en las nuevas corrientes de pensamiento que estaban transformando Europa. ¿Qué pasa cuando una mente así de privilegiada se enfoca en las inconsistencias y contradicciones que encuentra en los textos sagrados? Spinoza comenzó a hacer preguntas incómodas. Si Dios es perfecto e inmutable, ¿cómo puede cambiar de opinión como lo hace en las Escrituras? Si Dios es infinito, ¿cómo puede existir algo fuera de él? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento de los inocentes? Pero las preguntas de Spinoza fueron más allá de la teología tradicional. Aplicó los mismos métodos críticos que se usaban para estudiar textos clásicos al análisis de la Biblia. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto en el siglo XVII? Tratar las Escrituras como documentos históricos sujetos a análisis crítico, buscar sus fuentes, examinar sus contradicciones, contextualizar sus afirmaciones dentro de las culturas que las produjeron. ¿Y qué encontró Spinoza cuando aplicó este método riguroso a los textos bíblicos? Descubrió capas de influencia cultural, adaptaciones de mitos preexistentes y una evolución gradual de conceptos divinos que reflejaba el contacto entre diferentes tradiciones religiosas. La comunidad judía de Ámsterdam no estaba preparada para estas revelaciones. En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, fue sometido a un proceso de excomunión que es considerado uno de los más severos en la historia del judaísmo. El decreto de excomunión no solo lo expulsaba de la comunidad, lo maldecía con una furia casi bíblica. ¿Puedes imaginar escuchar estas palabras dirigidas contra ti? Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. Prohibieron a cualquier judío hablar con él, hacer negocios con él, o incluso acercarse a menos de 4 codos de distancia. ¿Qué tipo de ideas pueden ser tan peligrosas como para provocar una reacción así de extrema? Las ideas de Spinoza no eran simplemente heterodoxas. Eran fundamentalmente subversivas del orden religioso establecido.
porque Spinoza no se limitó a cuestionar interpretaciones específicas de las Escrituras. Cuestionó la naturaleza misma de Dios tal como era tradicionalmente concebida. Para Spinoza, el Dios tradicional del judaísmo y el cristianismo era una proyección antropomórfica, una versión amplificada de los reyes terrenales. ¿Te suena familiar esta crítica? Es exactamente la misma que los filósofos griegos como Genófanes habían dirigido contra Zeus y los dioses olímpicos siglos antes. Si los caballos pudieran dibujar, había dicho Genófanes, dibujarían a sus dioses como caballos. Pero aquí es donde Spinoza va más allá de simplemente criticar las concepciones antropomórficas de lo divino. No se limitó a decir que nuestra idea de Dios es demasiado humana. Propuso una alternativa radical: Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza. ¿Puedes comprender lo revolucionario de esta ecuación? Para Spinoza, Dios no es un ser separado que gobierna el universo desde afuera. Dios es el universo. No hay distinción entre creador y creación, entre lo sagrado y lo natural, entre lo divino y lo material. Esta visión elimina de un solo golpe muchos de los problemas teológicos tradicionales. El problema del mal. No existe un Dios separado que permita o prohíba el sufrimiento. El sufrimiento es parte de las leyes naturales del universo. Los milagros, no hay intervenciones sobrenaturales. Todo sucede según leyes naturales inmutables que son, en sí mismas, divinas. Los antropomorfismos divinos que tanto se parecen a Zeus son simplemente proyecciones humanas que no tienen correspondencia con la realidad. El verdadero Dios naturaleza no tiene emociones humanas, no se enoja ni se complace, no favorece a unos pueblos sobre otros. Pero ¿qué pasa con toda la herencia cultural y simbólica que conecta al Dios cristiano con Zeus? Para Spinoza, estas conexiones no invalidan la experiencia religiosa, simplemente revelan su naturaleza profundamente humana. Los seres humanos necesitan símbolos, narrativas, arquetipos para relacionarse con lo que es infinitamente más grande que ellos. ¿Recuerdas cuando mencioné que tanto Zeus como el Dios cristiano se manifiestan a través de tormentas y fenómenos naturales? Para Spinoza, esto no es evidencia de que ambos sean entidades sobrenaturales similares. Es evidencia de que los humanos siempre han intuido que lo divino se manifiesta a través de la naturaleza, porque la naturaleza es lo divino. La filosofía de Spinoza ofrece una explicación elegante para las similitudes entre Zeus y el Dios cristiano, sin reducir ninguno de los dos a mera superstición. ¿Y si ambos son intentos humanos genuinos de relacionarse con la misma realidad fundamental? ¿Y si la evolución de Zeus hacia el Dios cristiano representa un refinamiento progresivo de nuestra comprensión de lo divino? Esta perspectiva cambia completamente nuestra comprensión de la historia religiosa. No se trata de que una religión verdadera haya reemplazado a otra falsa. Se trata de que la humanidad ha ido desarrollando maneras cada vez más sofisticadas de relacionarse con la realidad divina que siempre ha estado presente. Spinoza fue más allá de simplemente identificar estas conexiones históricas. Desarrolló un sistema filosófico completo que explicaba por qué los humanos creamos estas imágenes divinas y cómo podemos relacionarnos con lo divino de manera más directa y menos mediada por proyecciones antropomórficas. ¿Te das cuenta de por qué las autoridades religiosas consideraron a Spinoza tan peligroso? No solo estaba cuestionando doctrinas específicas, estaba ofreciendo una alternativa completa al paradigma religioso tradicional, una alternativa que no requería instituciones mediadoras, rituales específicos o creencias doctrinales particulares. Para Spinoza, la verdadera religión es el conocimiento. ¿Quieres conocer a Dios? Estudia las leyes de la naturaleza. ¿Quieres experimentar lo divino? Contempla la maravillosa complejidad y belleza del universo. ¿Quieres ser uno con Dios? Reconoce que ya eres una manifestación de la sustancia divina única. ¿Puedes imaginar lo liberadora que debió ser esta perspectiva para quienes la adoptaron? No más temor a un Dios iracundo que podría castigar eternamente por infracciones menores.
No más necesidad de intermediarios clericales para acceder a lo divino. No más culpa por ser natural y humano. Pero también puedes imaginar por qué esta perspectiva fue percibida como una amenaza existencial por las instituciones religiosas establecidas. ¿Qué necesidad hay de iglesias, sinagogas o mezquitas si Dios está igualmente presente en todo? ¿Qué autoridad tienen los clérigos si cada persona puede relacionarse directamente con lo divino a través del conocimiento y la contemplación? La influencia de Spinoza no terminó con su muerte en 1677. Sus ideas continuaron circulando, a menudo de manera clandestina, influyendo a pensadores, escritores y científicos a lo largo de los siglos. ¿Sabías que Einstein declaró creer en el Dios de Spinoza? Cuando le preguntaron sobre sus creencias religiosas, Einstein respondió que creía en un Dios que se revelaba en la armonía de las leyes naturales, no en un Dios que se preocupara por los destinos y acciones de los seres humanos. ¿Te das cuenta de cómo esta perspectiva spinociana resuelve el aparente conflicto entre ciencia y religión? No hay conflicto porque estudiar las leyes naturales es estudiar a Dios. Cada descubrimiento científico es una revelación divina. Cada ecuación matemática que describe el comportamiento del universo es una página del libro de Dios. Esta visión también explica por qué las características que asociamos con Zeus aparecen en el Dios cristiano. No es porque el cristianismo haya robado elementos de la mitología griega. Es porque tanto Zeus como el Dios cristiano son intentos humanos de personificar y relacionarse con las mismas fuerzas naturales fundamentales. El poder que los antiguos griegos atribuían a Zeus cuando lanzaba rayos desde el Olimpo es el mismo poder que los cristianos atribuyen a Dios cuando se manifiesta en tormentas. La diferencia: los griegos imaginaron esta fuerza como una deidad antropomórfica específica, mientras que los cristianos la integraron en una concepción monoteísta más abstracta. Pero ¿qué pasa cuando llevamos la lógica spinociana hasta sus últimas consecuencias? Si Deus sive natura, entonces cada rayo que cae del cielo es Dios actuando. No es Dios enviando el rayo, es el rayo. No es una manifestación de la voluntad divina, es la voluntad divina manifestándose. Esta perspectiva radical transforma nuestra comprensión de la experiencia religiosa. ¿Has sentido alguna vez una sensación de asombro y reverencia ante un paisaje natural espectacular? Para Spinoza, esa no es una experiencia similar a la experiencia religiosa. Es experiencia religiosa en su forma más pura, sin mediación de símbolos o doctrinas. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de profunda paz y unidad que viene del conocimiento científico cuando comprendes súbitamente cómo funciona algo en el universo? Para Spinoza, esa es experiencia mística genuina. Es el momento en que tu mente individual se une con la mente infinita que es Dios naturaleza. La perspectiva spinociana también arroja nueva luz sobre por qué los místicos de todas las tradiciones religiosas, ya sean cristianos, judíos, musulmanes, hindúes o budistas, reportan experiencias tan similares. No será porque todos están accediendo a la misma realidad fundamental, simplemente interpretándola a través de diferentes marcos culturales y simbólicos. ¿Y qué significa esto para nuestra comprensión del ADN de Zeus en el Dios cristiano? Significa que esta herencia no es una contaminación o corrupción de una verdad religiosa pura. Es evidencia de la universalidad de la experiencia humana de lo divino. Los arquetipos que encontramos en Zeus, el Padre Celestial, el gobernante cósmico, el dispensador de justicia, el controlador de las fuerzas naturales, aparecen en el Dios cristiano no porque los cristianos copiaran de los griegos, sino porque ambos grupos humanos estaban respondiendo a las mismas realidades fundamentales de la existencia.
¿Te has preguntado alguna vez por qué culturas que nunca tuvieron contacto entre sí desarrollan conceptos divinos tan similares? Los arqueólogos han encontrado figurillas de diosas madre en culturas separadas por miles de años y miles de kilómetros. ¿Casualidad? ¿Difusión cultural imposible de rastrear? ¿O evidencia de que hay patrones universales en la experiencia humana de lo sagrado? Para Spinoza, la respuesta es clara. Hay una sola realidad divina, y los seres humanos, como parte de esa realidad, naturalmente desarrollan maneras de relacionarse con ella que reflejan tanto su naturaleza universal como sus contextos culturales específicos. Esto significa que cuando los primeros cristianos adoptaron elementos conceptuales de la tradición griega, no estaban traicionando su fe. Estaban haciendo lo que todos los grupos religiosos han hecho siempre: utilizar el lenguaje simbólico disponible en su cultura para expresar verdades que trascienden cualquier sistema simbólico particular. ¿Y qué pasa con las diferencias entre Zeus y el dios cristiano? ¿Cómo explicamos que el dios cristiano sea moralmente perfecto, mientras que Zeus era notoriamente promiscuo y caprichoso? Para Spinoza, esto representa una evolución en la comprensión humana de lo divino. Los griegos proyectaron en Zeus las características de los gobernantes humanos de su época: poderosos, pero caprichosos; justos, pero parciales; admirables, pero defectuosos. Los cristianos, influenciados por corrientes filosóficas que enfatizaban la perfección divina, proyectaron un ideal moral más refinado. Pero ¿cuál de las dos proyecciones está más cerca de la realidad? Para Spinoza, ninguna de las dos, porque ambas son antropomórficas. El verdadero Dios naturaleza no es ni moral ni inmoral en términos humanos. Es amoral en el sentido de que las leyes naturales operan sin consideraciones éticas humanas. ¿Esto significa que la perspectiva spinoziana elimina la moralidad? Al contrario. Spinoza desarrolló un sistema ético sofisticado basado en el conocimiento de la naturaleza humana y las condiciones que promueven el florecimiento humano. Pero esta ética no se basa en mandamientos divinos externos, sino en la comprensión de lo que realmente conduce a la felicidad y realización humanas. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos? ¿El Dios cristiano tiene ADN de Zeus? Desde la perspectiva spinoziana, la respuesta es sí, pero no en el sentido de una influencia histórica directa solamente. Lo tiene en el sentido más profundo de que ambos son expresiones de la misma búsqueda humana universal de lo divino. Este ADN compartido no es evidencia de que el cristianismo sea falso o derivativo. Es evidencia de que la experiencia de lo sagrado es una constante universal humana que se expresa a través de diferentes formas culturales, pero que apunta hacia la misma realidad fundamental. ¿Y cuál es esa realidad fundamental? Para Spinoza, es la unidad absoluta de todo lo que existe. No hay separación real entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo natural, entre el creador y la creación. Todo es una sola sustancia vista desde diferentes perspectivas. Esta perspectiva tiene implicaciones profundas para cómo vivimos nuestras vidas. Si realmente somos manifestaciones de la sustancia divina única, entonces cada acción que tomamos es literalmente Dios actuando en el mundo. Cada pensamiento que pensamos es un pensamiento de la mente infinita. Cada decisión que tomamos participa en el despliegue eterno de la realidad divina. ¿No te parece esto más inspirador que la imagen tradicional de seres humanos pecaminosos separados de un Dios distante? Para Spinoza, no necesitamos ser salvados de nuestra naturaleza humana. Necesitamos comprender nuestra naturaleza humana como una expresión de la naturaleza divina. ¿Y qué pasa con el sufrimiento, la injusticia, el mal en el mundo? La perspectiva spinoziana no los minimiza o los explica como parte de un plan divino misterioso.
los reconoce como aspectos inevitables de un universo que opera según leyes naturales, pero también sugiere que el sufrimiento disminuye a medida que aumenta nuestro conocimiento y nuestra capacidad de actuar en armonía con las leyes naturales. El Zeus colérico que castiga la ibris humana y el Dios bíblico que castiga el pecado son ambos proyecciones de nuestra experiencia, de las consecuencias naturales de actuar en contra de nuestro verdadero bien. Cuando actuamos de maneras que van contra nuestra naturaleza profunda o contra las leyes que gobiernan el florecimiento humano, experimentamos sufrimiento. Pero este sufrimiento no es un castigo impuesto desde afuera, es la manera natural en que la realidad nos enseña. ¿Te das cuenta de cómo esta perspectiva transforma nuestra comprensión de conceptos religiosos tradicionales como la providencia divina? No es que Dios tenga un plan específico para cada individuo. Es que las leyes naturales que gobiernan el universo tienden hacia formas cada vez más complejas y elevadas de organización y conciencia. La providencia no es intervención sobrenatural, sino la tendencia natural de la realidad hacia mayor perfección, conocimiento y armonía. ¿Y nosotros qué papel jugamos en esta providencia natural? Somos la manera en que el universo se hace consciente de sí mismo, la forma en que la naturaleza divina llega a conocerse y expresarse a través de mentes finitas. Esta visión coloca a los seres humanos en una posición extraordinariamente elevada sin caer en antropocentrismo arrogante. Somos especiales no porque seamos separados del resto de la naturaleza, sino porque somos la parte de la naturaleza que ha desarrollado la capacidad de comprender y apreciar el conjunto. ¿Y qué significa esto para nuestra comprensión de la muerte? Para Spinoza, la muerte individual es simplemente la disolución de una configuración particular de la sustancia infinita. Pero lo que es realmente valioso en nosotros, nuestro conocimiento, nuestro amor, nuestra comprensión, eso es eterno porque participa en la naturaleza eterna de Dios, naturaleza. ¿Recuerdas que mencioné que Einstein creía en el Dios de Spinoza? Esta no fue una adopción casual de una idea filosófica abstracta. Para Einstein, la perspectiva spinociana era completamente coherente con su comprensión científica del universo. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de asombro reverente ante la elegancia matemática que subyace a los fenómenos naturales? Einstein la sentía constantemente. Para él, cada ecuación que describía el comportamiento del universo era una revelación de la mente divina. No una mente antropomórfica que planifica y decide, sino la racionalidad inherente que estructura toda la realidad. ¿Y qué pasa con los aspectos más personales de la experiencia religiosa? La oración, la comunión íntima con lo divino, la sensación de ser amado y cuidado por una presencia benevolente. La perspectiva spinociana no elimina estas experiencias, las recontextualiza. La oración se convierte en meditación contemplativa sobre la naturaleza de la realidad. La comunión con lo divino se convierte en la experiencia de unidad que viene del conocimiento profundo. Y la sensación de ser amado por Dios se convierte en el reconocimiento de que tu existencia misma es una expresión del amor infinito que la realidad tiene por sí misma. Porque piénsalo, ¿qué es el amor sino la fuerza que une, que crea conexión, que genera mayor complejidad y belleza? Desde una perspectiva spinociana, el amor no es solo una emoción humana, es la fuerza fundamental que mantiene unido el universo, que impulsa la evolución hacia formas más elevadas de organización y conciencia. El amor de Zeus por sus hijos, el amor del Dios cristiano por la humanidad, tu amor por las personas que te importan, ¿no son todos expresiones de la misma fuerza cósmica fundamental? Para Spinoza, sí, y reconocer esto no disminuye el amor humano, lo conecta con algo infinitamente más grande y más profundo. Esta perspectiva también transforma nuestra comprensión de la comunidad religiosa. Si todos somos expresiones de la misma sustancia divina, entonces la verdadera religión no puede ser sectaria o exclusiva. La verdadera religión reconoce lo divino donde quiera que se manifieste, en cualquier forma cultural que tome.
¿Esto significa que todas las religiones son igualmente válidas? Para Spinoza, todas las religiones son igualmente válidas en la medida en que promueven el conocimiento, el amor y la armonía. Pero también reconoce que algunas expresiones religiosas son más claras, más coherentes, más conducentes al florecimiento humano que otras. El criterio no es la ortodoxia doctrinal, sino los frutos prácticos. Esta creencia o práctica religiosa aumenta el conocimiento y la comprensión, promueve el amor y la compasión, contribuye a la paz y la armonía, ayuda a las personas a vivir de manera más plena y auténtica. Desde esta perspectiva, las similitudes entre Zeus y el dios cristiano no son problemáticas. Son evidencia de que ambas tradiciones han captado aspectos auténticos de la experiencia humana de lo divino. El desafío no es eliminar estas influencias, sino integrarlas en una comprensión más madura y comprensiva. ¿Y qué significa esto para el futuro de la religión? Spinoza anticipó una época en la que la humanidad superaría las divisiones sectarias y desarrollaría una espiritualidad universal basada en el conocimiento y el amor más que en doctrinas y rituales específicos. Estamos viviendo en esa época. Hay señales de que sí. Cada vez más personas se describen como espirituales, pero no religiosas. Buscan conexión con lo divino sin estar limitadas por las fronteras denominacionales tradicionales. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza predijo? La perspectiva spinociana también ofrece una base para el diálogo interreligioso genuino. ¿Cómo pueden dialogar productivamente cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas? No enfocándose en las diferencias doctrinales, sino reconociendo las experiencias universales de lo sagrado que todas estas tradiciones intentan expresar. El Dios cristiano tiene ADN de Zeus, sí, pero también tiene ADN de todas las tradiciones humanas que han buscado lo divino. Y Zeus tiene ADN del Dios cristiano, en el sentido de que ambos participan en la misma búsqueda humana universal. Esta no es una revelación que debería amenazar a nadie. Es una revelación que debería inspirarnos. Significa que la experiencia de lo sagrado es tan fundamental para los seres humanos que aparece en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las formas imaginables. ¿No es hermoso pensar que cuando un cristiano ora, un judío estudia la Torá, un musulmán recita el Corán, un hindú medita, un budista contempla, todos están participando en la misma búsqueda fundamental? Están explorando diferentes aspectos de la misma realidad infinita que Spinoza llamó Deus sive natura. Y nosotros aquí, ahora, examinando estas conexiones, cuestionando estas ideas, expandiendo nuestra comprensión, también estamos participando en esa búsqueda eterna. Somos parte de la manera en que el universo se hace consciente de sí mismo, la forma en que lo divino llega a conocerse más plenamente. ¿No te parece extraordinario que seamos capaces de contemplar estas cuestiones? Que podamos rastrear conexiones a través de milenios, que podamos reconocer patrones universales en la experiencia humana, que podamos imaginar perspectivas que trascienden nuestras limitaciones culturales particulares. Para Spinoza, esta capacidad de trascender nuestras perspectivas limitadas y acceder a verdades universales es literalmente divina. Es la manera en que participamos en la omnisciencia divina. Cada momento de comprensión genuina es un momento en que nuestra mente finita se une con la mente infinita. ¿Y qué podemos hacer con esta comprensión? Podemos vivir con mayor compasión, reconociendo que todos los seres humanos están involucrados en la misma búsqueda fundamental. Podemos vivir con mayor humildad, reconociendo que nuestras perspectivas particulares son limitadas. Y podemos vivir con mayor reverencia, reconociendo que cada momento, cada experiencia, cada encuentro es una manifestación de lo divino. La revelación de Spinoza no destruye la religión, la transforma. La hace más universal, más inclusiva, más profundamente conectada con la realidad natural y humana. Y en el proceso,
revela que las conexiones entre tradiciones religiosas aparentemente diferentes no son corrupciones o contaminaciones, sino evidencias de la universalidad de la experiencia espiritual humana. El Dios cristiano tiene ADN de Zeus, por supuesto, y también tiene ADN de cada ser humano que ha mirado al cielo nocturno y se ha sentido conectado con algo más grande que él mismo. Tiene ADN de cada persona que ha experimentado amor incondicional y ha intuido que esa experiencia revela algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Esta es la verdadera revelación que Spinoza nos legó, que lo divino no está separado de nosotros, esperando que lo encontremos en lugares especiales o a través de mediadores especiales. Está aquí, ahora, en este momento de comprensión, en esta experiencia de conexión, en esta búsqueda de verdad que compartimos. ¿No es esto más inspirador que cualquier dogma particular? ¿No es más liberador que cualquier sistema de creencias limitante? ¿No es más unificador que cualquier división sectaria? La perspectiva spinociana nos invita a una espiritualidad madura, una que puede apreciar la belleza de todas las tradiciones religiosas precisamente porque reconoce lo que todas tienen en común. Y lo que todas tienen en común es la búsqueda humana de conexión con la realidad última, la fuente y sustancia de todo lo que existe. Esa búsqueda continúa en cada uno de nosotros, continúa en este momento mientras contemplamos estas ideas, continúa cada vez que experimentamos asombro, gratitud, amor o comprensión profunda. Continúa cada vez que reconocemos nuestra conexión fundamental con todos los demás seres y con el cosmos en su totalidad. Esta es la verdadera herencia que Zeus legó al Dios cristiano y que el Dios cristiano lega a cualquier comprensión futura de lo divino, la experiencia humana universal de lo sagrado, expresándose a través de formas culturales particulares, pero apuntando siempre hacia la misma realidad infinita e inagotable. Y tú, que has seguido esta exploración hasta aquí, tú también eres parte de esa herencia. Eres parte de la manera en que la búsqueda continúa, se profundiza, se expande. Eres parte de la manera en que lo divino llega a conocerse más plenamente a través de mentes como la tuya. ¿No es extraordinario ser parte de esta historia que se extiende desde los antiguos mitos griegos hasta las especulaciones filosóficas más avanzadas de nuestro tiempo? ¿No es hermoso reconocer que tu capacidad de comprender y apreciar estas conexiones es, en sí misma, una manifestación de lo divino actuando en el mundo? Esta es la invitación final de Spinoza, no solo a creer diferente, sino a vivir diferente. A vivir con la conciencia de que somos expresiones de la realidad divina infinita. Actuar con la responsabilidad que viene de reconocer que nuestras acciones son literalmente las acciones de Dios en el mundo. A amar con la profundidad que viene de reconocer que el amor es la fuerza que mantiene unido el universo. ¿Aceptas esta invitación? ¿Estás dispuesto a vivir como si fueras una manifestación consciente de lo divino? ¿Estás preparado para ver en cada persona que encuentres otra expresión de la misma realidad infinita que tú mismo eres? Si es así, entonces has comprendido realmente lo que Spinoza quiso enseñarnos, y has comprendido por qué la conexión entre Zeus y el Dios cristiano, lejos de ser un escándalo que hay que ocultar, es una revelación que hay que celebrar, porque nos muestra que la búsqueda humana de lo divino es universal, eterna e infinitamente creativa, y nos invita a participar conscientemente en esa búsqueda, no como observadores externos, sino como expresiones vivientes de lo mismo que buscamos comprender. Recuerda compartir este conocimiento con alguien que pueda beneficiarse de estas perspectivas. Porque la verdad, cuando se comparte, se multiplica. Y en un mundo que a menudo parece dividido por diferencias religiosas, necesitamos desesperadamente perspectivas que revelen nuestras conexiones más profundas. La revelación de Spinoza es que esas conexiones son reales, profundas y divinas, y cada uno de nosotros tiene el poder de vivirlas y expresarlas más plenamente.
¿Sabías que la transformación más radical en la historia del pensamiento occidental no ocurrió en las universidades más prestigiosas, sino en las calles polvorientas de una ciudad comercial holandesa? Y que esta revolución intelectual revelaría conexiones entre dioses antiguos que cambiarían para siempre nuestra comprensión de lo divino. Antes de sumergirnos en esta revelación extraordinaria, necesito conocerte mejor. ¿Desde qué país nos acompañas en este momento? Escríbelo en los comentarios junto con la hora exacta en que estás viendo esto. Es fascinante descubrir cómo la verdad trasciende fronteras y usos horarios, conectando mentes curiosas de todo el mundo. Y si sientes que esta información podría transformar la perspectiva de alguien que conoces, podrías compartir este contenido con un amigo que necesite conocer esta realidad oculta. Porque cuando compartimos conocimiento genuino, multiplicamos la luz en un mundo que a menudo prefiere las sombras de la ignorancia. Si estás viendo esto desde tu teléfono móvil, ¿podrías tocar el botón de me gusta? Este simple gesto nos ayuda enormemente a que más personas accedan a estas verdades que han permanecido enterradas durante siglos. Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre la evolución del pensamiento religioso. Prepárate para un viaje que te llevará desde los templos de la antigua Grecia hasta los salones filosóficos del siglo XVII, donde un hombre extraordinario tuvo el valor de revelar conexiones que las autoridades religiosas preferían mantener en secreto. La historia de cómo Zeus legó su esencia divina al dios cristiano no es simplemente un ejercicio académico de comparación religiosa. Es la clave para entender cómo la humanidad ha construido sus conceptos de lo divino a lo largo de milenios y cómo un filósofo judío llamado Baruch Spinoza se convirtió en el detective más brillante de esta transformación histórica. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las revoluciones más profundas en el pensamiento humano a menudo provienen de los lugares más inesperados? Ámsterdam en el siglo XVII no era precisamente el centro intelectual del mundo, pero fue allí donde se gestó una de las transformaciones más radicales en la comprensión occidental de Dios, la naturaleza y la existencia humana. Para comprender verdaderamente la magnitud de esta transformación, debemos transportarnos mentalmente a ese mundo del siglo XVII. ¿Puedes imaginar una época donde cuestionar la naturaleza de Dios no era simplemente controversial, sino potencialmente mortal? Donde las autoridades religiosas tenían el poder de destruir vidas enteras con una sola declaración de herejía. En este contexto histórico explosivo, la transformación que estamos a punto de explorar adquiere dimensiones épicas. No se trata simplemente de ideas abstractas debatidas en círculos académicos. Se trata de verdades tan poderosas que los hombres arriesgaron todo por descubrirlas y compartirlas. La transformación histórica que conecta a Zeus con el dios cristiano no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, casi imperceptible, que se desarrolló a lo largo de siglos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que podemos rastrear este proceso con la precisión de un detective forense, identificando exactamente cuándo, dónde y cómo ocurrieron las transferencias más significativas? En los primeros siglos de nuestra era, el mundo mediterráneo era un crisol cultural extraordinario. Las fronteras entre culturas eran porosas, las ideas viajaban junto con los comerciantes y las tradiciones religiosas se encontraban, chocaban y se influenciaban mutuamente de maneras que sus adherentes no siempre reconocían conscientemente. ¿Has considerado alguna vez lo que significa vivir en una época de síntesis cultural masiva? Los primeros cristianos no vivían en burbujas culturales aisladas.
Habitaban ciudades cosmopolitas donde los templos de Zeus coexistían con sinagogas judías, donde los filósofos griegos debatían en las mismas plazas, donde los predicadores cristianos proclamaban sus mensajes. En este ambiente de fertilización cruzada cultural, algo extraordinario comenzó a suceder. Los conceptos divinos que habían sido desarrollados y refinados durante siglos en la tradición griega comenzaron a infiltrarse, consciente e inconscientemente, en las formulaciones cristianas emergentes sobre la naturaleza de Dios. ¿Te das cuenta de lo inevitable que era este proceso? Cuando los evangelistas escribían en griego, cuando se dirigían a audiencias helenizadas, cuando utilizaban conceptos filosóficos griegos para explicar verdades espirituales, inevitablemente estaban construyendo puentes entre Zeus y el Dios que proclamaban. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. ¿Qué pasaría si este proceso de síntesis no fuera accidental, sino que respondiera a verdades más profundas sobre la naturaleza universal de la experiencia religiosa humana? ¿Qué pasaría si Zeus y el Dios cristiano compartieran ADN divino, no porque uno influyera históricamente sobre el otro, sino porque ambos surgieron de la misma fuente primordial en la psique humana? Esta perspectiva revolucionaria es exactamente lo que Spinoza comenzó a vislumbrar cuando aplicó su método analítico riguroso al estudio de las tradiciones religiosas. ¿Puedes imaginar la audacia intelectual que se requería para hacer esto en el siglo XVII? Examinar las escrituras como documentos históricos, buscar sus fuentes culturales, analizar sus influencias filosóficas, todo esto mientras se vivía en una sociedad donde tal análisis podía resultar en excomunión, exilio o algo peor. La transformación que Spinoza identificó no era simplemente una transferencia mecánica de atributos divinos de una tradición a otra. Era algo mucho más profundo y más significativo. Era evidencia de que los seres humanos, cuando se enfrentan a la experiencia de lo infinito, naturalmente desarrollan conceptos y símbolos similares, independientemente de sus contextos culturales específicos. ¿No te parece extraordinario que culturas separadas por miles de años y miles de kilómetros desarrollen conceptos divinos tan similares? Los arqueólogos continúan descubriendo arte religioso, arquitectura sagrada y textos espirituales que muestran patrones universales extraordinariamente consistentes. Spinoza reconoció que estas similitudes no eran coincidencias. Eran evidencias de algo fundamental sobre la naturaleza humana y nuestra relación con lo que él llamaría más tarde la sustancia infinita de la realidad. Pero ¿cómo se desarrolló específicamente esta transformación histórica entre Zeus y el Dios cristiano? Para entender esto, necesitamos examinar los mecanismos precisos a través de los cuales las características divinas migraron de una tradición a otra. El primer mecanismo fue lingüístico. ¿Sabías que la palabra griega theos se convirtió en la raíz de prácticamente todos los términos relacionados con Dios en las lenguas occidentales? Teología, teodicea, teofanía. Todos estos términos llevan dentro de sí la herencia semántica de la concepción griega de lo divino. Cuando los primeros teólogos cristianos utilizaban estos términos, no simplemente estaban adoptando vocabulario neutral, estaban heredando toda una estructura conceptual que había sido desarrollada durante siglos para describir las características y acciones de Zeus y los otros dioses olímpicos. El segundo mecanismo fue filosófico. Los padres de la Iglesia, especialmente aquellos educados en la tradición helenística, naturalmente utilizaron las categorías filosóficas griegas para articular las verdades cristianas. ¿Puedes imaginar lo que significa intentar explicar conceptos espirituales revolucionarios utilizando el único vocabulario filosófico disponible en tu cultura? Conceptos como omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia fueron desarrollados originalmente por filósofos griegos para describir las características de Zeus en su forma más elevada y purificada.
Cuando los teólogos cristianos adoptaron estos términos, ¿estaban simplemente utilizando herramientas conceptuales neutrales o estaban inevitablemente importando parte del contenido conceptual que estos términos habían acumulado durante siglos de uso? El tercer mecanismo fue simbólico. ¿Has notado alguna vez las similitudes extraordinarias entre el arte cristiano primitivo y las representaciones clásicas de Zeus? La figura paterna barbuda, la postura majestuosa, los gestos de autoridad y bendición, la asociación con símbolos de poder cósmico como rayos y nubes. Estos no son paralelismos accidentales. Los artistas cristianos primitivos, formados en tradiciones artísticas helenísticas, naturalmente utilizaron vocabularios visuales familiares para representar al Dios que adoraban. Pero al hacerlo, no estaban también transfiriendo asociaciones simbólicas profundas que habían estado conectadas con Zeus durante siglos. ¿Y qué hay del cuarto mecanismo? Quizás el más profundo de todos, el psicológico. Los arquetipos que Jung identificaría siglos más tarde ya estaban operando en la psique humana durante los primeros siglos del cristianismo. El arquetipo del Padre Celestial, del Rey Divino, del Juez Supremo. Estos patrones psíquicos universales encontraron expresión tanto en Zeus como en el Dios cristiano. Para Spinoza, estas similitudes arquetípicas no eran evidencia de contaminación o corrupción, eran evidencia de algo mucho más fundamental, la universalidad de la experiencia humana de lo sagrado. Pero ¿cómo podemos verificar históricamente esta transformación? Spinoza desarrolló lo que podríamos llamar un método arqueológico para el análisis de textos religiosos. Examinaba las capas de influencia cultural, identificaba las fuentes de conceptos específicos y rastreaba la evolución de ideas a través del tiempo. ¿Puedes imaginar lo revolucionario que era este método en el siglo XVII? Tratar las escrituras como documentos históricos sujetos a análisis crítico, buscar sus influencias culturales, examinar sus inconsistencias internas. Todo esto era prácticamente inaudito en una época donde los textos sagrados eran considerados revelaciones directas e inmutables de la voluntad divina. Aplicando este método a la evolución del concepto de Dios, Spinoza descubrió capas de influencia que se extendían mucho más allá de las fuentes hebreas tradicionalmente reconocidas. ¿Qué encontró cuando examinó los textos bíblicos más tardíos, especialmente aquellos escritos después del contacto intensivo con la cultura helenística? Encontró evidencia clara de que los autores bíblicos habían incorporado conceptos, metáforas y estructuras de pensamiento que eran claramente de origen griego. Pero más significativamente, encontró que esta incorporación no era superficial o accidental. Era sistemática, profunda y transformativa. Por ejemplo, ¿has notado alguna vez cómo el Dios del Nuevo Testamento difiere en características importantes del Dios del Antiguo Testamento? El Dios de los Evangelios exhibe una universalidad, una preocupación por la justicia cósmica y una relación con la sabiduría filosófica que refleja fuertemente la influencia del Zeus filosófico tal como había sido desarrollado por siglos de pensamiento griego. Esta transformación no ocurrió de manera uniforme o sin resistencia. Hubo tensiones, debates y conflictos dentro del cristianismo primitivo sobre exactamente cuánta influencia griega era apropiada o aceptable. Pero puedes imaginar lo difícil que habría sido resistir completamente esta influencia cuando toda la cultura intelectual del mundo mediterráneo estaba saturada de conceptos griegos. Spinoza reconoció que estas tensiones revelaban algo profundo sobre la naturaleza del proceso religioso. Las tradiciones religiosas no son entidades estáticas que permanecen inmutables a través del tiempo. Son organismos vivos que crecen, se adaptan, absorben influencias y evolucionan en respuesta a nuevos desafíos y oportunidades. ¿Y qué significa esto para nuestra comprensión de la pureza religiosa? Para Spinoza,
La idea de una tradición religiosa completamente pura, sin influencias externas, era tanto históricamente imposible como espiritualmente innecesaria. ¿Por qué innecesaria? Porque si existe una realidad divina fundamental que trasciende todas las expresiones culturales particulares, entonces todas las tradiciones religiosas genuinas, sin importar cuán influenciadas o contaminadas puedan parecer, pueden contener vislumbres auténticos de esa realidad fundamental. Esta perspectiva transformó completamente el problema de las similitudes entre Zeus y el dios cristiano. En lugar de ser un escándalo que había que ocultar o explicar, estas similitudes se convirtieron en evidencia de la universalidad de la experiencia religiosa humana. Pero, ¿cómo explicó Spinoza específicamente la naturaleza de esta universalidad? Su respuesta fue revolucionaria. Todas las experiencias religiosas auténticas son experiencias de la misma realidad fundamental. Los diferentes nombres, símbolos y conceptos son simplemente maneras culturalmente específicas de relacionarse con lo que él llamó Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza. ¿Puedes comprender las implicaciones radicales de esta perspectiva? Si Zeus y el dios cristiano son ambos intentos humanos de relacionarse con la misma realidad fundamental, entonces sus similitudes no son evidencia de influencia histórica solamente, son evidencia de que ambos responden a la misma fuente primordial de la experiencia religiosa. Esta perspectiva también explicaba por qué las diferencias entre Zeus y el dios cristiano eran tan significativas como sus similitudes. Diferentes culturas, enfrentadas con diferentes desafíos históricos y diferentes niveles de desarrollo filosófico, naturalmente desarrollarían aspectos diferentes de su relación con lo divino. Los griegos, con su amor por la belleza física y su aceptación de la complejidad moral humana, crearon un Zeus que reflejaba estas preocupaciones. Los judíos y cristianos, con su énfasis en la justicia moral y la pureza ética, desarrollaron un concepto de Dios que reflejaba estas prioridades diferentes. Pero ¿qué pasaría si ambas perspectivas capturaran aspectos auténticos de la realidad divina? ¿Qué pasaría si la belleza y la complejidad que los griegos vieron en Zeus y la justicia y pureza que los judíos y cristianos vieron en su Dios fueran ambas características reales de la realidad fundamental? Para Spinoza, esta era exactamente la situación. La realidad divina es infinitamente rica, infinitamente compleja, infinitamente multifacética. Ninguna tradición cultural particular puede agotarla o comprenderla completamente. Cada tradición puede contribuir con vislumbres auténticos, pero ninguna puede reclamar el monopolio de la verdad divina. ¿No te parece esto más satisfactorio intelectualmente que las alternativas tradicionales? En lugar de tener que probar que una tradición es completamente verdadera y todas las demás son completamente falsas, podemos reconocer elementos de verdad en múltiples tradiciones mientras mantenemos un criterio riguroso para distinguir entre expresiones más y menos auténticas de la experiencia religiosa. ¿Y cuál es ese criterio? Para Spinoza, el criterio no es la ortodoxia doctrinal o la pureza histórica, es la coherencia con lo que podemos conocer sobre la naturaleza de la realidad a través de la razón y la experiencia. ¿Una concepción de Dios aumenta nuestro conocimiento y comprensión? ¿Promueve el amor, la compasión y la armonía? ¿Es coherente con lo que sabemos sobre las leyes naturales? ¿Contribuye al florecimiento humano y a la paz social? Estas son las preguntas que realmente importan, no si una tradición particular ha mantenido su pureza histórica. Aplicando estos criterios a la transformación histórica entre Zeus y el dios cristiano, Spinoza llegó a conclusiones sorprendentes. En algunos aspectos, la síntesis cristiana representaba un avance real sobre la concepción griega original. La universalidad moral del dios cristiano, su preocupación por la justicia social, su énfasis en el amor incondicional. Estas eran contribuciones genuinas al desarrollo de la conciencia religiosa humana. Pero en otros aspectos,
¿Había perdido algo valioso que había estado presente en la tradición griega? La aceptación de la belleza física, la integración de la naturaleza humana completa, incluyendo sus aspectos más complejos, la apreciación de la diversidad y la multiplicidad, estos elementos habían sido parcialmente sacrificados en el proceso de síntesis. ¿Y qué sugirió Spinoza que deberíamos hacer con esta realización? No intentar retroceder a formas anteriores de religiosidad, sino continuar el proceso de síntesis y refinamiento, incorporando lo mejor de todas las tradiciones mientras desarrollamos comprensiones aún más completas y más auténticas de la realidad divina. Esta visión tenía implicaciones profundas para cómo debemos entender el desarrollo histórico de las ideas religiosas. En lugar de ver la historia religiosa como una serie de rupturas y oposiciones, judaísmo contra paganismo, cristianismo contra helenismo, razón contra fe, podemos verla como un proceso continuo de síntesis creativa. ¿No es esto más coherente con lo que realmente observamos en la historia? Las tradiciones religiosas más vibrantes y duraderas han sido típicamente aquellas que han logrado integrar exitosamente elementos de múltiples fuentes, creando síntesis nuevas que son más ricas y más comprensivas que cualquiera de sus componentes originales. El cristianismo primitivo fue exitoso precisamente porque logró integrar la ética judía con la filosofía griega, la espiritualidad oriental con el pragmatismo romano, creando una síntesis que hablaba a las necesidades de una audiencia extraordinariamente diversa. Pero ¿qué pasa cuando esta síntesis se cristaliza en dogmas rígidos que resisten la síntesis adicional? Para Spinoza, esto representaba un empobrecimiento de la tradición religiosa, una pérdida de la vitalidad que había hecho posible la síntesis original. La solución: no abandonar la tradición, sino redescubrir el espíritu de síntesis creativa que la había creado originalmente. Esto requería el valor de reconocer las influencias múltiples que habían contribuido a la tradición, incluyendo aquellas que podrían ser consideradas extranjeras o contaminantes por los ortodoxos. En el caso específico del cristianismo, esto significaba reconocer honestamente la deuda que la tradición cristiana tenía con el pensamiento griego, incluyendo la concepción de Zeus. Pero lejos de ser una admisión embarazosa, Spinoza veía esto como una celebración de la riqueza y universalidad de la experiencia religiosa humana. ¿Acaso no es más inspirador pensar que el Dios cristiano incorpora lo mejor de la sabiduría humana de múltiples culturas, que imaginar que surgió en aislamiento cultural completo? ¿No es más coherente con una perspectiva de Dios como la fuente universal de toda sabiduría y toda verdad? Esta perspectiva también tenía implicaciones prácticas importantes para cómo los cristianos deberían relacionarse con otras tradiciones religiosas. Si el Dios cristiano ya incorpora elementos de la tradición griega, ¿por qué no podría también incorporar elementos auténticos de otras tradiciones? Spinoza anticipó una época en la que las tradiciones religiosas se relacionarían entre sí no como competidoras exclusivas por la verdad absoluta, sino como contribuidoras colaborativas a una comprensión cada vez más rica y más completa de la realidad divina. ¿No suena esto extraordinariamente contemporáneo? En una época de pluralismo religioso creciente, cuando personas de diferentes tradiciones se encuentran y dialogan más que nunca antes, la perspectiva spinociana ofrece un marco para el respeto mutuo que no requiere relativismo intelectual. ¿Cómo es esto posible? Porque mantiene la convicción de que existe una realidad divina objetiva que trasciende todas las expresiones culturales particulares, mientras reconoce que múltiples tradiciones pueden contribuir con vislumbres auténticos de esa realidad. Esta perspectiva también transformaba la comprensión spinociana de lo que significa la revelación religiosa.
En lugar de ser comunicaciones sobrenaturales de información específica, las revelaciones se convierten en momentos de comprensión profunda cuando individuos o comunidades logran vislumbrar aspectos de la realidad divina que previamente habían permanecido ocultos y que determina si estos vislumbres son auténticos, no su origen cultural o su pureza histórica, sino su coherencia con lo que podemos conocer sobre la realidad a través de otros medios y su capacidad para promover el florecimiento humano auténtico. Aplicada a la cuestión del ADN de Zeus en el dios cristiano, esta perspectiva sugería que las similitudes entre estas concepciones divinas eran evidencia de revelaciones auténticas compartidas, no de contaminación o corrupción. Tanto los griegos como los judíos y cristianos habían vislumbrado aspectos auténticos de la misma realidad divina fundamental. Para Spinoza, la respuesta era claramente afirmativa, y esto significaba que el proceso de síntesis que había creado el cristianismo no solo era históricamente inevitable, sino espiritualmente apropiado. Pero esto no relativiza la verdad religiosa, haciendo que todas las tradiciones sean igualmente válidas. Spinoza rechazaba firmemente esta conclusión. Mantenía criterios rigurosos para distinguir entre expresiones más y menos auténticas de la experiencia religiosa. Las tradiciones que promovían el conocimiento, el amor, la paz y el florecimiento humano eran más auténticas que aquellas que promovían la ignorancia, el odio, el conflicto y el sufrimiento. Las tradiciones que eran coherentes con lo que podemos conocer sobre la realidad natural eran más auténticas que aquellas que requerían creencias que contradecían la evidencia empírica. Pero dentro de estas restricciones había espacio para una diversidad extraordinaria de expresiones religiosas auténticas. Y la síntesis entre elementos griegos y hebreos que había producido el cristianismo era un ejemplo paradigmático de cómo esta diversidad podía ser creativa y enriquecedora en lugar de conflictiva y empobrecedora. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Spinoza sugería que el proceso de síntesis religiosa no había terminado con el cristianismo primitivo. Continuaba en cada época, a medida que las tradiciones religiosas se encontraban con nuevos desafíos intelectuales y nuevas oportunidades de comprensión. En nuestra época, esto podría significar síntesis entre tradiciones religiosas y conocimiento científico, entre espiritualidades orientales y occidentales, entre misticismo antiguo y filosofía contemporánea. El criterio no es la novedad o la tradición por sí mismas, sino la autenticidad y la capacidad de promover el florecimiento humano auténtico. ¿Y cuál es el papel del individuo en este proceso continuo de síntesis religiosa? Para Spinoza, cada persona tiene tanto la oportunidad como la responsabilidad de participar conscientemente en este proceso. No como receptores pasivos de tradiciones establecidas, sino como colaboradores activos en el desarrollo continuo de la comprensión religiosa humana. Esto requiere valor intelectual, honestidad emocional y apertura espiritual. Requiere la disposición de cuestionar creencias heredadas, examinar influencias culturales y buscar síntesis nuevas que sean más comprensivas y más auténticas que las alternativas existentes. Pero también requiere humildad, el reconocimiento de que nuestras perspectivas individuales son limitadas, que podemos aprender de tradiciones diferentes a la nuestra y que la realidad divina es suficientemente rica como para acomodar múltiples aproximaciones auténticas. Esta combinación de valor y humildad era exactamente lo que Spinoza modeló en su propia vida y trabajo. Tuvo el valor de cuestionar las ortodoxias de su época y desarrollar perspectivas radicalmente nuevas. Pero también tuvo la humildad de reconocer las contribuciones auténticas de múltiples tradiciones y de mantener criterios rigurosos para distinguir entre expresiones más y menos auténticas de la verdad religiosa. ¿Y cuál fue el resultado de este enfoque? Una filosofía religiosa que era simultáneamente revolucionaria y profundamente respetuosa de lo mejor en las tradiciones religiosas establecidas.
una perspectiva que podía reconocer el ADN de Zeus en el dios cristiano como evidencia de la riqueza y universalidad de la experiencia religiosa humana, no como un escándalo que había que ocultar. ¿No es esto exactamente lo que necesitamos en nuestra época de diversidad religiosa creciente? Marcos conceptuales que nos permitan apreciar la belleza y la sabiduría en múltiples tradiciones sin caer en relativismo vacío, que nos ayuden a encontrar unidad subyacente sin eliminar diferencias genuinas y enriquecedoras. La perspectiva spinociana sugiere que estas necesidades no son imposibles de satisfacer, requieren sofisticación intelectual, madurez emocional y profundidad espiritual, pero son alcanzables para individuos y comunidades que están dispuestos a emprender el trabajo necesario. ¿Y cuál es ese trabajo? El estudio honesto de la historia religiosa, incluyendo el reconocimiento de influencias múltiples y síntesis complejas, el desarrollo de criterios rigurosos pero no rígidos para evaluar la autenticidad religiosa, y sobre todo, la disposición de participar personalmente en el proceso continuo de comprensión y síntesis religiosa. ¿Estás dispuesto a emprender este trabajo? ¿Estás preparado para ver las similitudes entre Zeus y el dios cristiano, no como un problema que hay que resolver, sino como una oportunidad para comprender más profundamente la naturaleza universal de la experiencia religiosa humana? Si es así, entonces has comenzado a comprender por qué Spinoza consideraba que el reconocimiento honesto de las influencias múltiples en las tradiciones religiosas no era una amenaza para la fe auténtica, sino una invitación a una fe más madura, más comprensiva y más profundamente conectada con la realidad fundamental que todas las tradiciones auténticas buscan expresar. Y has comenzado a apreciar por qué la revelación de que el Dios cristiano tiene ADN de Zeus no es un escándalo, sino una celebración de la creatividad infinita con la que la realidad divina se expresa a través de la diversidad extraordinaria de la experiencia y la cultura humanas. Zeus, el dios más poderoso de la mitología griega. YouTube. Zeus, el dios supremo de la mitología griega. Los olímpicos. Mira la historia. YouTube. Zeus en la mitología griega. Aula Media Historia. YouTube. ¿Sabías que la respuesta más revolucionaria sobre la naturaleza de Dios no vino de un teólogo, sino de un filósofo excomunicado que se atrevió a desafiar tanto al judaísmo como al cristianismo? Y que esta respuesta revelaría por qué las similitudes entre Zeus y el Dios cristiano no son casualidades, sino evidencias de algo mucho más profundo sobre la naturaleza humana. Me encantaría conocer más sobre ti mientras exploramos esta revelación extraordinaria. ¿Desde qué país nos acompañas en este momento? Compártelo en los comentarios junto con la hora exacta en que estás viendo esto. Es fascinante descubrir cómo la verdad trasciende fronteras geográficas y temporales, conectando mentes curiosas desde todos los rincones del mundo. Y si sientes que esta información podría transformar la perspectiva de alguien cercano a ti, ¿podrías compartir este contenido con un amigo que necesite conocer esta realidad que ha permanecido oculta? Porque cuando compartimos conocimiento auténtico, no solo informamos, sino que liberamos. Si estás viendo esto desde tu teléfono móvil, ¿podrías tocar el botón de me gusta? Este gesto aparentemente simple nos ayuda enormemente a que más personas puedan acceder a estas verdades que han sido silenciadas durante siglos por las instituciones que preferían mantener a la humanidad en la ignorancia. Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente una teoría filosófica abstracta. Es la clave para entender por qué los seres humanos, a lo largo de milenios y culturas completamente separadas, han desarrollado conceptos tan similares de lo divino. Es la explicación de por qué Spinoza fue considerado el pensador más peligroso de su época y por qué Einstein, el genio científico más reconocido del siglo XX, adoptó sus ideas revolucionarias. Las diferencias fundamentales entre Zeus y el dios cristiano son tan importantes como sus similitudes, y entender estas diferencias nos lleva directamente al corazón de la revolución spinociana. ¿Te has preguntado alguna vez
¿Por qué dos concepciones divinas que comparten tanto ADN mitológico pueden parecer tan diferentes en aspectos cruciales? Para comprender verdaderamente esta paradoja, debemos adentrarnos en el laboratorio mental más sofisticado del siglo XVII, la mente de Baruch Spinoza. ¿Puedes imaginar lo que significa ser simultáneamente el pensador más admirado y el más temido de tu época? Spinoza logró esta distinción única porque tuvo el valor de aplicar la lógica implacable a las creencias más sagradas de su tiempo. Pero ¿qué descubrió exactamente cuando sometió a Zeus y al dios cristiano al mismo análisis riguroso? Encontró que sus diferencias revelaban tanto sobre la evolución de la conciencia humana como sus similitudes revelaban sobre la universalidad de la experiencia religiosa. Zeus, tal como lo concebían los antiguos griegos, era una deidad extraordinariamente compleja y, desde perspectivas morales modernas, profundamente problemática. Sus aventuras sexuales eran legendarias, sus celos eran destructivos y sus caprichos podían devastar tanto a mortales como a inmortales. Pero ¿qué pasaría si estas características aparentemente negativas fueran en realidad intentos honestos de los griegos de integrar toda la complejidad de la experiencia humana en su comprensión de lo divino? Los griegos no crearon un Zeus moralmente perfecto porque no creían que la perfección moral fuera la característica más importante de la divinidad. Para ellos, lo divino debía ser ante todo poderoso, creativo y vitalmente conectado con todos los aspectos de la existencia, incluyendo aquellos que las moralidades posteriores considerarían problemáticos. No hay algo profundamente honesto en esta aproximación. En lugar de crear una imagen idealizada de perfección divina que estuviera completamente desconectada de la experiencia humana real, los griegos proyectaron en Zeus tanto las potencialidades más elevadas como las más complejas de la naturaleza humana. El dios cristiano, por contraste, representa una síntesis extraordinariamente sofisticada que intenta preservar el poder cósmico de Zeus mientras purifica sus características moralmente problemáticas. Pero, ¿qué se ganó y qué se perdió en esta transformación? Lo que se ganó fue una concepción de lo divino que podía servir como modelo moral absoluto para la humanidad. El Dios cristiano establecía estándares éticos claros, ofrecía esperanza de justicia final y presentaba un ideal de amor incondicional que podía inspirar a los seres humanos hacia la bondad genuina. ¿Pero qué se perdió? La aceptación de la complejidad humana total, la integración de la sexualidad y la corporalidad en lo sagrado y cierta honestidad sobre las realidades ambiguas de la existencia que los griegos habían estado dispuestos a reconocer. ¿Y cómo evaluó Spinoza esta transformación? Su perspectiva era típicamente matizada y revolucionaria. Reconocía que la evolución moral, representada por el Dios cristiano, era un avance real en algunos aspectos, pero también veía que ambas concepciones, Zeus y el Dios cristiano, compartían una limitación fundamental. Eran antropomórficas. ¿Qué significa exactamente que sean antropomórficas? Significa que tanto Zeus como el Dios cristiano son esencialmente versiones amplificadas de seres humanos. Tienen emociones humanas, amor, ira, celos, toman decisiones como los humanos, aunque en escalas cósmicas, y se relacionan con el mundo de maneras que son fundamentalmente similares a cómo los humanos se relacionan entre sí. Para Spinoza, esta característica antropomórfica no era simplemente un defecto teológico menor, era evidencia de que tanto los griegos como los cristianos habían malentendido fundamentalmente la naturaleza de lo divino, habían proyectado características humanas en una realidad que trasciende completamente las categorías de la experiencia humana. Pero ¿cómo llegó Spinoza a esta conclusión radical? A través de un proceso de análisis que era simultáneamente filosófico, científico y profundamente espiritual. Comenzó con una pregunta simple pero devastadora.
¿Qué sabemos realmente sobre la naturaleza de la realidad fundamental? Su respuesta se basaba en la premisa de que solo puede existir una sustancia fundamental y que esta sustancia debe ser infinita, eterna e inmutable. ¿Por qué solo una sustancia? Porque si existieran múltiples sustancias fundamentales, tendrían que ser o completamente independientes, en cuyo caso no podrían interactuar, o dependientes unas de otras, en cuyo caso no serían realmente fundamentales. ¿Y por qué debe ser infinita? Porque cualquier limitación requeriría algo fuera de la sustancia que la limitara, lo cual contradice la idea de que es fundamental. ¿Por qué eterna? Porque si hubiera comenzado a existir o pudiera dejar de existir, esto requeriría causas externas, lo cual nuevamente contradice su naturaleza fundamental. ¿Por qué inmutable? Porque cualquier cambio requeriría fuerzas externas o internas que fueran diferentes de la sustancia misma, lo cual es imposible si la sustancia es verdaderamente fundamental y única. ¿Puedes ver hacia dónde lleva esta lógica implacable? La sustancia fundamental no puede tener características humanas, porque los humanos somos finitos, temporales y cambiantes. No puede tener emociones, porque las emociones implican cambio y respuesta a circunstancias externas. No puede tomar decisiones, porque las decisiones implican pasar de un estado de incertidumbre a otro de certeza. Entonces, ¿qué es esta sustancia fundamental? Para Spinoza, es lo que tradicionalmente hemos llamado Dios, pero es también lo que llamamos naturaleza. No son dos cosas diferentes relacionadas entre sí, son literalmente idénticas. Deus sive natura. Puedes comprender lo revolucionario de esta perspectiva. Elimina de un solo golpe la separación tradicional entre lo sagrado y lo profano, entre lo natural y lo sobrenatural, entre el creador y la creación. Todo lo que existe es una expresión de la sustancia divina única. Pero, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de las diferencias entre Zeus y el Dios cristiano? Significa que ambos son intentos humanos genuinos, pero limitados, de relacionarse con esta realidad fundamental. Sus diferencias reflejan diferentes aspectos de la experiencia humana de lo infinito, pero ninguno de los dos agota o representa completamente esa realidad. Zeus representa el aspecto de lo divino que es creativo, generativo, vitalmente conectado con todos los procesos naturales. No es significativo que Zeus fuera asociado con los rayos, las tormentas, la fertilidad de la tierra. Estas asociaciones revelan una intuición profunda de que lo divino se manifiesta a través de las fuerzas naturales más poderosas y transformadoras. El Dios cristiano representa el aspecto de lo divino que es ordenado, moral, dirigido hacia propósitos coherentes y justicia final. ¿No es igualmente significativo que el Dios cristiano fuera asociado con la ley moral, la providencia, el plan de salvación? Estas asociaciones revelan una intuición igualmente profunda de que lo divino se expresa a través de patrones de orden y sentido que trascienden el caos aparente de la experiencia inmediata. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos la perspectiva spinociana a estas dos concepciones? Ambas se revelan como parcialmente verdaderas y parcialmente limitadas. Zeus captura algo auténtico sobre la creatividad y vitalidad de la realidad natural, pero la antropomorfiza de maneras que oscurecen su verdadera naturaleza infinita. El Dios cristiano captura algo auténtico sobre el orden y la coherencia de la realidad natural, pero también la antropomorfiza de maneras que la separan artificialmente del mundo natural. ¿La solución de Spinoza? No rechazar ninguna de las dos tradiciones, sino integrar lo que es auténtico en ambas, mientras trascendemos las limitaciones antropomórficas de ambas. Esto significa reconocer que la creatividad vital asociada con Zeus y el orden moral asociado con el Dios cristiano son ambos aspectos reales de la naturaleza divina, pero que esta naturaleza trasciende completamente las categorías personales a través de las cuales tradicionalmente hemos intentado comprenderla. Pero ¿cómo se vive esta perspectiva en la práctica?
Spinoza desarrolló lo que podríamos llamar una espiritualidad naturalista, que era simultáneamente profundamente religiosa y completamente científica. Para él, estudiar las leyes naturales era literalmente estudiar la mente de Dios. Cada descubrimiento científico era una revelación divina. Cada momento de comprensión racional era un momento de comunión con lo infinito. ¿Te das cuenta de por qué esta perspectiva era tan amenazante para las autoridades religiosas de su época? No solo cuestionaba doctrinas específicas, ofrecía una alternativa completa al paradigma religioso tradicional que no requería instituciones mediadoras, rituales específicos o creencias doctrinales particulares. ¿Y por qué era igualmente amenazante para las autoridades políticas? Porque sugería que todos los seres humanos, independientemente de su posición social o afiliación religiosa, tenían acceso igual y directo a la verdad divina a través de la razón y la observación de la naturaleza. La influencia moderna de Spinoza comenzó mucho antes de que fuera ampliamente reconocido o aceptado. ¿Sabías que muchos de los pensadores más importantes de los siglos XVIII y XIX fueron profundamente influenciados por ideas spinozianas que circulaban de manera clandestina? La Ilustración francesa, el idealismo alemán, el romanticismo inglés. Todos estos movimientos intelectuales contienen elementos que pueden rastrearse hasta las intuiciones revolucionarias de Spinoza. Pero ¿por qué su influencia fue inicialmente tan indirecta y oculta? Porque sus ideas eran literalmente demasiado peligrosas para ser discutidas abiertamente. Los gobiernos prohibían sus libros, las iglesias condenaban sus ideas, e incluso mencionarlo favorablemente podía resultar en persecución. ¿Qué cambió esto? Gradualmente, a medida que la ciencia moderna desarrollaba una comprensión más sofisticada del universo, las intuiciones spinozianas comenzaron a parecer menos heréticas y más proféticas. La mecánica newtoniana reveló un universo gobernado por leyes matemáticas inmutables, exactamente lo que Spinoza había predicho. La biología evolutiva mostró la continuidad fundamental entre los seres humanos y el resto de la naturaleza, otra confirmación de la perspectiva spinoziana. Pero el momento verdaderamente transformativo llegó con Einstein, cuando el científico más famoso del mundo declaró que creía en el Dios de Spinoza. Súbitamente se volvió respetable intelectualmente considerar perspectivas que habían sido consideradas ateas durante siglos. ¿Qué veía Einstein exactamente en el Dios de Spinoza? Veía una concepción de lo divino que era completamente coherente con su comprensión científica del universo. Un Dios que se revelaba a través de la elegancia matemática de las leyes físicas, que no intervenía caprichosamente en los procesos naturales, pero que estaba presente en cada ecuación que describía el comportamiento del cosmos. Para Einstein, la ecuación EMC2 no era simplemente una descripción de la relación entre masa y energía, era una revelación de la mente divina. La constancia de la velocidad de la luz no era simplemente un hecho físico, era evidencia del orden fundamental que Spinoza había identificado como la naturaleza esencial de Deus sive natura. Pero la influencia de Spinoza se extendió mucho más allá de la física. Sus ideas comenzaron a permear movimientos espirituales que buscaban alternativas tanto al materialismo reduccionista como al teísmo tradicional. La ecología profunda, la espiritualidad de la nueva era, incluso ciertos desarrollos dentro del cristianismo progresista, todos muestran influencias spinozianas claras. ¿Por qué estas influencias eran tan atractivas? Porque ofrecían maneras de ser profundamente espiritual sin rechazar el conocimiento científico, de experimentar lo sagrado sin separarse del mundo natural, de tener una relación personal con lo divino sin antropomorfizar lo infinito. La espiritualidad ecológica moderna, por ejemplo, frecuentemente habla de Dios como energía o de la tierra como manifestación divina. ¿No reconoces aquí ecos claros de Deus sive natura?
la idea de que lo divino no está separado de la naturaleza, sino que es la naturaleza, experimentada desde una perspectiva de totalidad y reverencia. ¿Y qué hay de los movimientos que enfatizan la conciencia cósmica o la unidad fundamental de toda existencia? Estos también reflejan intuiciones profundamente spinocianas sobre la naturaleza de la realidad como una sustancia única que se expresa a través de infinitas modalidades. Incluso el diálogo interreligioso contemporáneo muestra influencias spinocianas. Cuando líderes religiosos de diferentes tradiciones buscan puntos de contacto que trascienden diferencias doctrinales específicas, frecuentemente recurren a conceptos que Spinoza habría reconocido: la experiencia universal de lo sagrado, la búsqueda común de sentido y trascendencia, el reconocimiento de que diferentes tradiciones pueden ofrecer vislumbres auténticos de la misma realidad fundamental. Pero quizás la influencia más profunda de Spinoza en el mundo moderno es menos obvio, pero más fundamental. Es la normalización de la idea de que podemos ser simultáneamente científicos rigurosos y profundamente espirituales, que la razón y la espiritualidad no están en conflicto, sino que son complementarias. Esta síntesis era impensable en el siglo XVII, cuando las opciones parecían ser fe ciega o ateísmo materialista. Spinoza demostró que había una tercera alternativa, una espiritualidad racional que honraba tanto la experiencia religiosa como el conocimiento científico. ¿Y qué significa esto para nuestra comprensión contemporánea de las similitudes entre Zeus y el Dios cristiano? Significa que podemos apreciar estas similitudes como evidencias de la universalidad de la experiencia espiritual humana sin sentirnos obligados a defender la literalidad histórica de ninguna tradición particular. Podemos reconocer que tanto Zeus como el Dios cristiano capturan aspectos auténticos de la experiencia humana de lo infinito, que ambos representan intentos genuinos de relacionarse con la realidad fundamental que trasciende pero incluye toda experiencia finita. ¿Y podemos hacer esto sin caer en relativismo vacío? Absolutamente, porque mantenemos criterios rigurosos para distinguir entre expresiones más y menos auténticas de la espiritualidad. Coherencia con el conocimiento empírico, capacidad de promover el florecimiento humano, apertura a la síntesis y el crecimiento, integración de la razón y la emoción. La revelación final hacia la cual nos conduce todo este análisis es simultáneamente simple y revolucionaria. ¿El Dios cristiano tiene ADN de Zeus? Sí, pero no en el sentido de una influencia histórica solamente. Lo tiene en el sentido más profundo de que ambos son expresiones de la misma búsqueda humana universal de conexión con la realidad fundamental. Pero esto no significa que todas las concepciones de Dios sean igualmente válidas. No, porque algunas expresiones de la experiencia religiosa son más coherentes, más comprensivas, más conducentes al crecimiento humano que otras. El criterio no es la pureza histórica o la ortodoxia doctrinal, sino la autenticidad espiritual y la utilidad práctica. ¿Y cuál es la contribución única de Spinoza a esta comprensión? Mostró que podemos reconocer la validez de múltiples tradiciones espirituales sin abandonar el rigor intelectual, que podemos ser profundamente religiosos sin ser anticientíficos, que podemos experimentar lo sagrado de maneras que honran tanto la razón como la intuición. La perspectiva spinociana sugiere que las similitudes entre Zeus y el Dios cristiano no son problemáticas, sino inspiradoras. ¿No es hermoso que los seres humanos, enfrentados con la inmensidad del cosmos y la profundidad de su propia experiencia interior, hayan desarrollado maneras tan ricas y variadas de relacionarse con lo que los trasciende? ¿Y no es igualmente hermoso que podamos apreciar esta diversidad sin perder nuestro compromiso con la verdad? Que podamos reconocer elementos auténticos en tradiciones múltiples, mientras mantenemos criterios rigurosos para distinguir entre lo que promueve el crecimiento genuino y lo que lo obstaculiza.
la visión spinoziana del futuro de la religión. Una época en la que la humanidad habrá superado las divisiones sectarias y desarrollado formas de espiritualidad que son simultáneamente universales y personales, racionales e intuitivas, científicas y místicas. Estamos viviendo en esa época. Los signos sugieren que sí. Cada vez más personas se describen como espirituales pero no religiosas. Buscan conexión con lo sagrado sin estar limitadas por fronteras denominacionales. Valoran tanto el conocimiento científico como la experiencia mística. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza anticipó? ¿Y qué papel podemos jugar nosotros en esta transformación? Podemos continuar el trabajo que Spinoza comenzó, examinando honestamente nuestras tradiciones heredadas, buscando síntesis creativas entre perspectivas aparentemente opuestas, desarrollando formas de espiritualidad que honran tanto la razón como la experiencia directa de lo sagrado. Esto requiere valor, definitivamente. El mismo tipo de valor intelectual que Spinoza mostró cuando arriesgó todo para seguir la lógica de sus ideas hasta sus conclusiones radicales. ¿También requiere humildad? Absolutamente. El reconocimiento de que nuestras perspectivas individuales son limitadas, que podemos aprender de tradiciones diferentes a las nuestras, que la realidad fundamental es suficientemente rica como para acomodar múltiples aproximaciones auténticas. ¿Y requiere compromiso práctico? Sí, porque las ideas spinozianas solo cobran vida cuando se viven, cuando informan nuestras decisiones diarias, cuando transforman nuestras maneras de relacionarnos con nosotros mismos, con otros y con el mundo natural. La revelación final de Spinoza sobre el ADN de Zeus en el Dios cristiano es evidencia de la creatividad infinita con la que la realidad divina se expresa a través de la diversidad extraordinaria de la experiencia humana. Que reconocer estas conexiones no debilita la fe auténtica, sino que la fortalece conectándola con la universalidad de la búsqueda espiritual humana. Y que el verdadero escándalo no es que el Dios cristiano tenga raíces en Zeus, sino que hayamos tardado tanto en reconocer que lo divino trasciende todas las etiquetas religiosas específicas mientras se expresa a través de todas ellas. Esta perspectiva nos invita a una espiritualidad más madura, una que puede honrar la herencia cultural de nuestras tradiciones religiosas mientras abraza una comprensión más amplia y universal de lo sagrado. Una espiritualidad que reconoce que tanto Zeus como el Dios cristiano son expresiones humanas de nuestra búsqueda eterna de lo trascendente y que quizás sea hora de evolucionar hacia una visión spinoziana donde lo divino y la naturaleza son uno. ¿El ADN de Zeus en el Dios cristiano como herejía que debemos ocultar o como verdad que nos libera para experimentar lo sagrado en toda su magnificencia cósmica? La perspectiva spinoziana sugiere claramente que es lo segundo, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad y la responsabilidad de vivir esta liberación más plenamente. ¿Estás listo para aceptar esta invitación? Para ver en las conexiones entre tradiciones religiosas, no corrupciones que hay que lamentar, sino celebraciones de la universalidad de la experiencia espiritual humana. Para participar conscientemente en la evolución continua de la comprensión religiosa de la humanidad. Si es así, entonces has comprendido realmente el regalo que Spinoza nos dio. La demostración de que podemos ser simultáneamente racionales y espirituales, científicos y místicos, fieles a nuestras tradiciones y abiertos a síntesis transformadoras. Y has comprendido por qué la revelación del ADN de Zeus en el Dios cristiano no es una amenaza para la fe auténtica, sino una invitación a una fe más rica, más profunda y más universal.